del libro del Génesis, perdón, capítulo 22. Después de estas cosas, sucedió que Dios tentó a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Díjole: toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac. Vete al país de Moria y ofrécele allí en holocausto, en uno de los montes, el que yo te diga. Palabra de Dios. Queridos hermanos, el otro día terminamos hablando de Sodoma y Gomorra y todavía no había nacido Isaac. 100 años, 99, 100 años tenía Abraham y 90, 91 tenía Sara y por fin nació Isaac. Entonces, pues, uno se pregunta: ¿y cómo sería la fe de Abraham? Porque los años, el paso de los años, la promesa quema. La promesa que no llega, la promesa que se espera, el deseo quema. Maranata, si quiere ser Maranata, tiene que ser Abraham. Maranata tiene que esperar un hijo. Maranata lleva 40 y tantos años, pero supongo que la mayoría de los que estáis aquí esperáis un hijo de Maranata. Si no esperáis hijo, no tenéis la fe de Abraham todavía. Que esperar un hijo hasta los 100 años, todavía nos quedan años. Todas las comunidades, digamos, el test que necesitan todas las comunidades para saber si están vivas o son simples comunidades de devoción, el test es el siguiente: ¿hacia dónde nos lleva el Señor? Si hay una inquietud ¿hacia dónde nos lleva el Señor? Es que estamos caminando. Es que somos pueblo. Es que estamos haciendo un camino. ¿Cuántas veces se lo preguntaría esto a Abraham, me digo yo? Pero ¿qué será la promesa? ¿Dónde está el hijo de la promesa? ¿Cuándo llega el hijo de la promesa? O sea, Abraham es Maranata, pero Abraham eres tú. Abraham soy yo. Abraham en nuestras promesas, en nuestra oración, en cosas que tenemos con el Señor, en nuestras cosas de fe, el Señor va a hacer que tú seas Abraham. Porque te hará esperar y esperar y esperar para que tu oración no se transforme en un negocio. Si dices: Señor, dame esto, y te lo da, pues es un negocio. No, te hará esperar, y mucho, y te quemará esa espera. Abraham, yo creo que pasó todo aquello que nos habla San Juan de la Cruz, de las purificaciones del sentido. El paso de los años quema. El paso de los años en la espera.
quema. Y las purificaciones del sentido, las purificaciones del espíritu y todas las purificaciones. Seguir creyendo, seguir creyendo. Yo creo que tritura el yo, tritura los propios cálculos y aquilata la entrega. Aquilata la entrega. La fe aquilata mucho la entrega. El que no suceda nada, porque la esperanza y la promesa tienen eso como esencia. El esperar siempre, aunque no suceda nada en el lapso de tu vida. Pero tienes esperanza. Y tener esperanza es una forma de vivir. Es una cualidad del alma. Un ser con esperanza. Está vivo. Siempre tiene el futuro y no el pasado como medida. Por eso, pues, qué bien nos viene a nosotros meditar sobre la fe de Abraham, los 100 años de Abraham. Yo digo, yo no tengo 100 años, pero tengo suficientes años para estar quemado, ¿entendéis? Es la experiencia del creyente. La experiencia del creyente es así, pero que nadie se escandalice, porque es la experiencia de la acción de Dios haciéndote crecer, en una palabra. Por otra parte, yo tengo una experiencia muy clara, y es que a los 81 años que tengo en este momento, pues se me han quemado casi todas las cosas, pero la fe no. La fe es una cosa que hay dentro, que no es tuya, que te viene dada, que es un regalo, que es del Señor, que viene de lo profundo de su acción en ti, porque sucede en ti. La fe es nuestra, porque sucede en nosotros, aunque no tenga su origen en nosotros, porque nos es dado. Es un acto sobrenatural que viene de Dios. Y por eso solamente el hecho de creer, es un signo de amor tan tremendo, porque viene de Dios la fe, no viene de ningún cálculo, no viene de ninguna comparación, no viene de ninguna reflexión, no viene de ninguna cosa de estas. Entonces es una maravilla ya solo el hecho de creer. Hay dos clases de fe, que nosotros aquí en la Renovación sí que lo hemos meditado muchas veces. Es la fe, una fe es la fe mental, con la mente, la fe que podríamos llamar dogmática también, el credo que recitamos en las misas, sobre todo los domingos, es una fe racional. Yo creo en los dogmas de la Iglesia, pero hay otra fe que podemos llamarla carismática, y esta otra fe es esa fe que es en la que necesitamos crecer, que es la que dice Jesucristo cuando nos habla de que si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a esa morera: arráncate y plántate en el mar. Esa fe hace temblar. Esa fe es la de Abraham. Esa fe es la fe que del que espera un hijo. Y no es fácil tener esta fe. Yo, como testimonio, puedo decir que, bueno, pues en mi vida he logrado distinguir estas dos clases de fe en mi propia experiencia. Una de ellas fue en una asamblea nacional que vino el padre Tardif. Y resulta que el padre Tardif era famoso taumaturgo. Pues realmente yo le conocí bastante, y tenía un don de Dios de curación extraordinario. Pero aquel año, por la razón que sea, no hubo curaciones. No hubo curaciones. Y algunos salíamos decepcionados
entre ellos yo. Y me acuerdo que al llegar a casa por la tarde, pues me entró una alegría especial. Estaba contento, no sé qué me pasaba, hasta que de repente se me iluminó esa alegría. Y la iluminación me hizo ver lo siguiente: el milagro está en creer que puede haber milagros. Y esto te lo digo con una frase así, simple. Si lo digo desde el corazón, si el Señor me lo acaba de meter en el corazón, si lo veo, que lo importante es que pueda haber milagros, que yo creo en los milagros. Entonces digo, ¿para qué quiero milagros? Si el milagro ya está en mí, el milagro está en mi corazón. Ya sucederá el milagro cuando Dios quiera, ya sucederán las curaciones. Pero el Espíritu Santo me ha dado un hijo, el Espíritu Santo me ha dado una maravilla, que es poder creer. Porque claro, yo puedo creer en los milagros mentalmente, dogmáticamente, leo la Biblia y creo. Como lo cree la Iglesia, creo yo. No se trata de eso. Sí se trata de eso, sí. Pero además de eso, de esperar con una esperanza, una esperanza que el propio Espíritu Santo pone en tu corazón y que tú haces factible, porque alegra tu vida, y entonces me da lo mismo que venga el Padre Tardif, o que suceda el milagro por otra parte, o que suceda por donde suceda, porque yo, aunque no venga, lo espero, está ahí, forma parte de mi vida. Forma parte de mi vida carismática, forma parte de mi vida cristiana. No me extraña nada, absolutamente, que Dios haga un milagro. ¿Qué pasa? ¿Que se ha levantado un paralítico? Pues a lo mejor no doy ni 100 pasos para verle. Pues ya está, pues normal. En mi corazón normal. Si yo pregunto ahora, ¿vosotros creéis? Bueno, os lo voy a preguntar después de la siguiente experiencia. La siguiente experiencia que me dio el Señor, que me ha dado estas dos, para distinguir en mi corazón este tipo de fe, es la siguiente. Un día leyendo a Santo Domingo de Guzmán, mi fundador de los dominicos, pues leí un parrafito en el que decía que Santo Domingo caminaba con otro compañero, Beltrán de Garriga, por el camino de Santiago, de Francia, hacia París. Iban cantando, porque cantaba, Santo Domingo sabemos que cantaba muy bien, tenía una voz muy sonora y que entonaba muy bien, etc. Del otro era francés, Beltrán de Garriga, pero suponemos que cantaría bien. Porque cantaban los laudes, cantaban himnos, y 5 alemanes iban también por el mismo camino de vuelta de Santiago a Alemania, y oyeron la melodía de los frailes y se fueron suavizando el paso hasta que se dejaron alcanzar y ya estuvieron juntos. Y por la noche en las casas de las posadas, pues resulta que los alemanes agasajaban mucho a los 2 frailes. Y esto duró 3 días. Pero la tercera noche, Santo Domingo ya le dijo a su compañero: mira, yo no estoy nada tranquilo, porque estos alemanes nos están agasajando mucho y nosotros no les damos nada a cambio. Y lo nuestro, ya sabes lo que es, predicar a Jesucristo. Así que vamos a pasar toda la noche en oración, de rodillas, y vamos a pedir al Señor hablar alemán, para poderles predicar a Jesucristo. Esa frase es muy bonita y es de la época. Para poderles predicar a Jesucristo. Justo
A la mañana siguiente hablaban alemán. Otros 3 días duró. Después ya el camino se separó de unos y de otros. Y entonces, claro, yo el primer momento cuando leí eso, pues mi mente, mi fe mental o mi esto mental se fue rápidamente a, dice, bueno, eso es una forma de hablar, eso es un género literario, eso es, bueno, pero hasta que una vez, en un momento dado, el toquecito del Espíritu. Me lo creí. Y después de creerte lo del alemán, te lo crees todo. Pero entras en la verdad. Me emociona Jesucristo. Ay, Dios mío. Es que, si me pongo a hablar, me emociona Jesucristo cuando en el capítulo 6 de San Marcos fue a su pueblo y predicó. Pero claro, la gente decía, pero ¿de dónde le salen esas cosas? Pero no está sus hermanos aquí con nosotros y sus hermanas y todo. Pero si le hemos visto toda la vida hacer sillas y mesas, ¿a qué viene ahora? Si nos hablara de cómo se hace un sofá, pues bien. Pero decir lo que dice, ¿de dónde le salen estas cosas? Y dice San Marcos que Jesús, figuraos qué corazón tendría Jesús, qué corazón humano. Jesús se extrañó de su falta de fe y no pudo hacer allí casi ningún milagro, 1 o 2. Pero se extrañó de su falta de fe. Dios mío, perdón. Evidentemente, humanamente hablando, el que estaba fuera de tono era Jesucristo. Porque él era un carpintero, no era otra cosa. Y se extrañó de su falta de fe. ¡Qué niñez! ¡Qué niñez! ¡Qué fe! La de Jesucristo para extrañarse desde que su gente no creyera en eso. Pues yo, cuando creí lo del alemán, miren ustedes, estaba paseando. Fue a media mañana. Una alegría llevaba dentro. Me lo creo. Y ese me lo creo es un don. Ese me lo creo es una... Pues bien, yo creo que Abraham debió de tener muchas de estas. Porque si no, ¿cómo pudo aguantar tanto? Pero lo de Abraham fue peor. Bueno, peor no sé. Lo de Abraham, que es de lo que quiero hablar hoy, es que cuando el niño ya iba crecidito, como sucede con la fe a nosotros también, el niño que ya iba crecidito, a Dios no se le ocurre otra cosa que decir, Abraham, toma a tu hijo, a tu único, al que quieres, a Isaac, y vete al monte Moria, al monte que yo te diré, y sacrifícamelo. Mátalo en sacrificio. Y la Biblia nos dice que Abraham, sin discusión de ninguna clase, aprestó el burro, aprestó los utensilios, aprestó todo y camino. Es impresionante porque yo he leído la Biblia última española, esta que es la que estamos usando, vamos a usar ya en la liturgia, y bueno, pues me he quedado un poco... Porque la Biblia dice lo siguiente, dice, Abraham, coge a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete Pero no tiene dramatismo, porque esta Biblia,
que es la Biblia de Jerusalén, tiene un dramatismo en la palabra que le hacen temblar a uno las carnes. El ángel del Señor le dijo: Abraham, coge a tu hijo, coma, tu único, coma, al que amas, coma, a Isaac, coma. ¿Os dais cuenta? Es que no es lo mismo decir, coge a tu hijo único y mátatelo. No. Coge a tu hijo, a tu único, al que amas. ¿Cómo le temblarían las carnes a Abraham? Y bueno, pues sucedió lo que sucedió. Que Abraham pues llegó al monte, él cargó la leña sobre el chico, ya sabéis, y en el momento de levantar el brazo vino un ángel y le dijo: Abraham, párate, ahora sé, el ángel hablaba en nombre de Dios, sé que me temes y sé que eres digno de toda mi confianza, vamos a decirlo así. Y entonces miró y vio un carnero, vio un cordero enredado en una zarza, lo cogió y lo sacrificó. Aquí hay un tema que es interesante para nuestra predicación y que es interesante para nuestra profundización, porque al fin y al cabo estamos en un seminario de profundización. En el Nuevo Testamento se hace eco el Nuevo Testamento de esta realidad, tanto por parte de San Pablo como por parte de Santiago. Porque San Pablo interpreta a Abraham diciendo que Abraham había creído a Dios que tendría muchos hijos, que esto, que lo otro y que lo demás allá. Y eso se le reputó como justicia. Se justificó por la fe. Y ya está. Tenemos a Abraham justificado por la fe. Pero en la carta de Santiago, en el capítulo 2, San Pablo lo dice en muchos sitios, pero en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, lo expresa esto que estoy hablando de una forma muy clara. Entonces, Santiago en el capítulo 2 dice que sí, es necesaria la fe, pero que también las obras, de tal forma que sin obras no hay fe, y que pone el ejemplo de Abraham, que se justificó por la obra, por la obediencia esta. Y entonces parece que entramos en un conflicto. Y el conflicto es: ¿quién nos justifica a nosotros? ¿Cómo quedamos justificados? La justificación ya sabéis perfectamente lo que es. Ser justo delante de Dios es ser agradable a Dios. Dios te ama, te quiere. Dios ama a los justos. Entonces, si te quiere Dios, Él te hace justo. Y en ti sucede la justicia cuando tú crees en Dios y crees a Dios. Puesto ya más en concreto, como se ha predicado en esta comunidad siempre, ya nos ponemos en Jesucristo. Nos ponemos en el querigma puro de Jesucristo. Y entonces decimos: creemos en la salvación gratuita por parte y gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos salva? ¿Es gratuita la salvación por obra de la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿O no es gratuita? ¿Se necesitan las obras
o no se necesitan las obras? Esto es una gran discusión. Vaya que sí es una gran discusión. Y nosotros aquí, pues lo hemos predicado más bien al estilo San Pablo. Nosotros, pues, no somos muy partidarios de poner como en primer plano las obras. Mientras que los de Santiago, pues parece, los del partido de Santiago, que dice que esta palabra es de San Pablo, el grupo, el partido de Santiago, pues parece que eran más partidarios de las obras. Y un caso muy bonito que nos ilustra esto que estoy predicando. El caso sucedió en Antioquía. San Pedro, que ya sabéis que tenía un carácter, pues no sé, más bien de psicólogo. Porque San Pablo era fácilmente convencible y claro, pues sí. Vio que en Antioquía no era como Jerusalén, porque Jerusalén, dirigidos además por Santiago, era una comunidad muy rígida y era una comunidad no sé cuántos, y allí se comportaba como judío. Pero resulta que llegó a Antioquía y vio que, bueno, pues se habían convertido muchos paganos al cristianismo. Y entonces él pues se dejó llevar. Si son cristianos como yo, pues yo puedo ir a sus casas, yo puedo estar en sus casas, yo puedo comer con ellos, yo puedo dejarme invitar, yo puedo disfrutar con los paganos que no son judíos, porque los judíos tienen mucha barba. Y entonces, en un momento dado llegaron, lo explica muy bien San Pablo, los del partido de Santiago, y Pedro empezó a simular, porque los del partido de Santiago eran de cumplimiento de la ley. La fe sí y Cristo sí, pero cumpliendo la ley. Y la ley no permite que vayas a casa de los paganos, aunque estén convertidos. No dejan de ser paganos pecadores, aunque estén ya con Cristo, pero ahí no había algo que no claro. Y entonces San Pedro, con ese carácter que tiene, pues empezó a retraerse. Y San Pablo dice que de tal manera metieron miedo los de Santiago, que hasta Bernabé, dice San Pablo, empezó a simular también. Y no iba a comer con los cristianos paganos convertidos. Y dice San Pablo, entonces yo, delante de todos un día me enfrenté con Pedro y le dije muy claramente, estás faltando a la verdad del Evangelio. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué te están metiendo miedos estos señores? ¿Por qué obligas tú a los que no son judíos a judaizar? ¿Por qué te metes tú en esta cosa? El Señor nos ha hecho libres. El Señor nos ha hecho libres de la ley. El Señor nos salva por la fe y por la... etcétera. Gracias a Dios, pues ha triunfado en la Iglesia la tesis de San Pablo. Y yo puedo comer en tu casa, porque si no, tendría que averiguar de dónde procedes. No sea que seas un pecador cualquiera, que vienes del paganismo más grande de todas. Yo pienso, obras, es que las obras tienen un peligro tremendo. La fe sin obras tiene peligro, mucho. Pero las obras sin fe es terrible. De hecho, la Iglesia, mi madre, la época de mi madre, mi padre, vivían de las obras.
No es que no tuvieran fe en Jesucristo, pero tenían la fe mental, la fe dogmática. Su salvación no dependía nada más que de el buen comportamiento. Dependían de la moral, dependían de no tener pecado, dependían de esas superaciones, de ganar méritos, de sacrificios y de todas estas cosas. Pero si vamos a mirar, miren ustedes, si han viajado, yo he viajado 4 o 5 veces por el Extremo Oriente y yo veo que las obras las tienen los budistas igual que nosotros. No, es que las obras de caridad, pero si eso lo tienen los budistas también. ¿Pero qué creemos? ¿Que los demás son unos monstruos? Lo que llaman valores cristianos. Los valores cristianos, la solidaridad y todas las cosas, pero si lo tiene todo el mundo. Se lo tienen todos. Nos vamos a identificar con los valores de solidaridad o algún otro semejante como cristianos. Pues no, de ninguna forma. Obras son lo que nos han enseñado, como digo muchas veces. Obras son los yihadistas, por ejemplo, ahora, que hasta se suicidan por su sharia. Sharia es su ley. Que una de las cosas que dicen, o ellos lo entienden así, es matar al infiel. Se suicidan, se inmolan, estallan bombas para morir ellos, pero para que mueran otros. Esas son obras. Es que las obras son tremendas. Las obras son tremendas. Nosotros damos gracias a Dios que nos ha dado la libertad en Cristo Jesús. Y una libertad que yo os invito, no ahora, o si queréis ahora también, a cerrar los ojos a ver si veis el querigma. Jesucristo salvándote. Jesucristo salvándote de tus propias obras. Jesucristo salvándote de ser yihadista, pero yihadista católico. Jesucristo salvándote de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque si te entra a ti el gusano yihadista católico, puedes matar a cualquiera también. Y algunas épocas ha habido ciertas cosas de estas. Entonces es tremendo, ¿verdad?, lo que es las obras. Y hay que tener mucho cuidado. Solo la gratuidad inesperada de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Figuraos qué querigma más impresionante. Solo la gratuidad inesperada de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos ha liberado de la frivolidad de nuestras propias obras. Nos ha liberado de la frivolidad de matar a los demás como enemigos. Nos ha liberado de creer en algo semejante. Solo la resurrección de Jesucristo y la muerte de Jesucristo por todos, por lo cual el cristiano no puede tener enemigos, porque por él o por cualquiera murió Jesucristo. Ahora bien, yo digo, pero Santiago entonces estaba por uvas, no sabía nada, era un contrincante de San Pablo así directo. Pues al parecer algo sí, pero entendido en el año 2017 nos viene genial aquella controversia inicial del cristianismo, porque nosotros ahora ya el cumplimiento de la ley no está en escena, no se trata de esto, pero sí que tenemos que tener cuidado con algo a lo cual apuntaba ya Santiago, porque es muy fácil hablar de gratuidad, es muy fácil hablar de fe, es muy fácil hablar
de esta salvación gratuita y de la justificación por la fe. Pero hay una fe barata, hay una gracia barata, hay una justificación barata. Y tú puedes vivir una fe sin obras. Tú puedes vivir una fe en la que digas sencillamente, pues, ¿qué más da? Dios es bueno. Dios lo perdona todo. Esto es la fe barata. Esta es la New Age. Esto es una forma de vivir el cristianismo que es peligrosa y puede existir aquí entre nosotros. Entonces Santiago, naturalmente, apunta a esto. Sí, nos salvamos por la fe, pero no solo por la fe, sino que la fe, pero San Pablo también lo dice. San Pablo dice que nos salvamos por la fe actuada por la caridad. Y cuando la fe, tenemos fe, y actuamos por la caridad, es decir, la fe se actúa por la caridad. Yo no creo que este sea el problema de este grupo de Maranata. Yo no creo, o por lo menos a grandes rasgos. ¿Por qué? Pues porque la fe que siempre ha habido en este pueblo, digamos, da un corazón de perdón, un corazón que sabe perdonar, un corazón que no se endurece. Aquí hemos tenido muchos conflictos desde el principio, se han marchado mucha gente de aquí, ha habido montones de problemas, pero el tema es el endurecimiento. El tema es que puede haber una fe, sencillamente, que no nazca de la gratuidad, o pueden haber obras, digamos, que no nazcan de la gratuidad, sino de la gracia barata. Y entonces, si vivimos la gracia barata, podemos destruir la comunidad, no formar el cuerpo de Cristo, no formar aquello que Cristo quiere que vaya adelante a través de este pueblo que Él ha creado y que Él ha hecho para darle un hijo. Porque Maranata tiene que tener hijo, tiene que tener un hijo. Y yo, si quiero crecer verdaderamente en mi fe, no tiene que nacer el hijo dentro de mis años, ni lo espero, a lo mejor sí, pero no. El hijo de Maranata no tiene que nacer dentro de mi lapso de vida, de mi espacio vital, el que me conceda el Señor. No. Pero yo tengo que tener esa fe. Es decir, el Señor me regala esa fe y esa fe me sostiene, me mantiene. Nacerá el hijo. Nacerá el hijo de Maranata. Santo Domingo, cuando se estaba muriendo y aquello parecía que se iba a destruir, porque fue a los muy pocos años, cuando estaba todo en ciernes, cuando la orden estaba en yema, como decía Concepción Andreu, es que está en yema, cuando las cosas todavía no han echado ni hojita siquiera, está en yema. Él dijo, sí, me muero, pero no os preocupéis, yo seré mucho más útil después de muerto que ahora, porque él creía en la vida eterna. Y muchos de nosotros a lo mejor tenemos que pensar y decir, no pasa nada, pero yo seré de Maranata también, o de la Renovación, o dominico, o de cualquier grupo que seáis, estéis aquí o no estéis, yo seré más útil, o seré útil, pero tener esa fe, pues es algo muy importante. Pero bueno, todavía no he llegado a donde quiero, porque diréis,
No, eso que dices es importante. Pero a mí, en el tema de Abraham, hay algo más importante todavía. No se lo he oído a nadie, ¿eh? Y por más que he leído Biblias y comentarios, no se lo he oído a nadie. Pero sí quiero decir una cosa, que para mí el personaje verdaderamente importante en toda la historia de Abraham es el carnero. El cordero. ¿Por qué razón? Pues porque cuando el ángel no le dejó clavar el cuchillo al niño y le dijo, detente, Abraham, nos dice la Biblia que Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado en unas zarzas por los cuernos. Fue allí, lo cogió y los sacrificó. Generalmente suele decirse que Isaac es figura de Jesucristo. Y yo eso no lo niego, pero no me dice nada. Isaac como figura de Jesucristo porque llevó la leña, porque le iban a sacrificar y todo, sí. Eso no lo niego yo para nada. Pero en mi vida espiritual, y estoy muy contento de ella, en mi vida espiritual desde hace unos 15 o 20 años, cuando yo medito en este tema, lo que me pone el Espíritu Santo es el carnero. Lo que me pone el Espíritu Santo es el cordero. Lo que me dice el Espíritu Santo que el verdadero protagonista es el cordero sacrificado, es decir, Jesucristo. La imagen de Jesucristo está en el cordero. Evidentemente, la Biblia no dice nada. ¿Por qué? Porque el revelar a Jesucristo como cordero inmolado le tocaría más tarde, cuando la institución de la Pascua, en tiempo de Moisés. Pero ya, para uno que sabe de esto, el Espíritu Santo le puede decir verdaderamente, qué importante es el cordero aquí. Y si el Espíritu Santo me le pone en el corazón, pues miren ustedes, yo veo un querigma enorme en ese cordero. Yo veo una presencia de Jesucristo ahí, que es la que me hace a mí valorar la acción de Abraham, como la mía, como la tuya, como la de cualquiera de nosotros. Si mis acciones no están mediadas por el cordero, si mi esperanza de salvación no está mediada por el cordero, si mis sacrificios, mi entrega de la vida, lo más profundo que he hecho, mi sacerdocio, todo no está mediado por el cordero, he perdido el tiempo. ¿Qué más me da a mí sacrificar al hijo o que me sacrifiquen? Estoy en lo humano. Si no hay esa otra dimensión, que es la dimensión del cordero, ¿dónde estoy? Entonces, yo no sé si esto es válido para vuestra vida espiritual, porque esto es vida espiritual, ¿entendéis? Esto no es una explicación de fe lo que estoy dando, o ni siquiera teología, mucho menos dogma. Es experiencia espiritual. Y el Espíritu Santo puede hacer conmigo lo que le dé la gana. Y puede revelarme lo que quiera y con lo que quiera. Tú en tu casa tendrás tus problemas, tendrás a tu gente y eso. A lo mejor tienes un nietito muy mono. Y si el Espíritu Santo quiere revelar en ese nietito toda la historia de Abraham, y tú irla pensando y verla ahí,
ungida, es que no puede el Espíritu Santo. Si tú eso te lo escribes y después dicen alguno, pero esto no está en la tradición cristiana. ¿Cómo que no está en la tradición cristiana? Que el Espíritu Santo no tenga estas mociones en ti o en mí. El Espíritu Santo es tan amante, tan vivo, tan cercano a ti. A mí este párrafo, siempre el Espíritu Santo me ha dado al Cordero como principal personaje, entre comillas, claro, pero personaje, porque yo voy al querigma, estoy en el querigma del Cordero, estoy en el anuncio de Jesucristo, porque estamos hablando de querigmas, estoy en ello. Y eso es lo que verdaderamente a mí me afecta en el corazón al hablar de estas cosas. Si no estuviera Jesucristo por medio, yo no hablaba de nada de esto, de estas historias viejísimas. Pero son historias viejísimas, como la de los caldeos. ¿Vosotros creéis que yo voy a coger alguna tablilla caldea? Para mí que me importan los caldeos ni nada de eso. Pero Jesucristo sí. Porque Jesucristo es actual, es nuestro, es vivo y es nuestro futuro. Y esto es nuestra verdad más honda. De todas formas es curioso también porque dice, o termina este párrafo diciendo una cosa muy bonita, y es que en esto las dos Biblias, la actual española y esta dice, por eso aquel monte se le llamó Dios provee. Y hasta el día de hoy se le llamó Dios provee. Pero en eso me gusta más la traducción de la otra Biblia, de la Biblia nuestra, vamos, de la que acaban de publicar hace poco y es la que vamos a utilizar, la que están utilizando ya en la liturgia y en el oficio divino. Y traduce así, dice, por eso ese monte se llama El Señor es visto. Por eso se llama hoy ese monte, en el monte el Señor es visto. Ese es el nombre. En el monte el Señor es visto. Así se llama. Digo, en el monte el Señor es visto. ¿Cómo vimos al Señor ahí? ¿Dónde lo vimos? En el sacrificio, en Isaac, ¿dónde lo vimos? En ese monte el Señor es visto. ¿Qué ojos tienes? ¿Cómo has podido verlo? Yo no sé lo que tendrás, yo no lo sé. Pero en el monte el Señor es visto, para mí lo veo en el Cordero. Lo veo en Jesucristo. Entonces, veo este querigma como muy vivo, como muy vivo. Después termina todo, que el ángel del Señor le dice a Abraham, por tu obediencia, por lo que has hecho, por la maravilla de entregar tu hijo, por todo, serás de nuevo padre y bendecido y no sé cuánto, tus descendientes, tú no sé cuántos, y al final dice, porque tu descendencia, y a eso le dice San Pablo, tu descendencia en singular se refiere a Jesucristo. Es muy bonito este tema. Y entonces nosotros que tenemos capacidad, creo, de acoger esto en el Espíritu, me parece que el Señor nos puede dar un punto de misericordia tremendo ahí. Pues bien, el Señor, en este monte, el Señor es visto. Vemos al Señor en este monte. Vemos el querigma. Y con esto, hermanos, pues terminamos la historia de Abraham. Falta todavía una cosita, pero ya la dejamos, porque no nos da tiempo. Porque Dios prometió darle un hijo y una tierra. Y la tierra todavía no hemos visto que se la haya dado. Pero cuando se murió Sara, poco después, en Hebrón, si habéis ido a Hebrón,
Hay una cueva que se llama Macpela, y ahí está enterrado Abraham y Sara. Y logró Abraham, que hasta este momento, después de tantos años, era nómada todavía, no tenía posesión de tierra de ninguna clase, la tenía el Abimelech, los hititas, pues logró que le vendieran un trozo de tierra con una cueva donde colocar a su muerta. Y desde ese momento Abraham recibió el don que Dios le habría prometido, un hijo y una tierra. Tenía un sepulcro y además una parcela bastante grande alrededor. Si habéis ido a Abraham, si habéis ido a la tierra de Israel, o los que vayáis dentro de poco y lleguéis a Hebrón, allí donde la cueva Macpela, pues venerad esto que hemos meditado estos días, es decir, Señor, gracias por este don maravilloso que es nuestro, porque Abraham es Maranata y Abraham eres tú y yo. Gloria al Señor.